no se maltrate a los migrantes, que se les respeten sus derechos humanos, que no se desate la xenofobia, que es el odio, el rechazo al extranjero, que eso es inhumano, es injusto y se están creando condiciones para apoyarlos, apoyar a mujeres, apoyar a niños. Hombres, mujeres, niños, niñas, hasta familias enteras dejan su hogar, sus parientes, sus comunidades, su país, para huir del hambre, la violencia, la guerra, las pocas o nulas posibilidades de poder acceder a una vida digna en sus países de origen. Tras viajes largos y peligrosos, en los que algunos llegan a perder incluso la vida. Otros, cuando logran llegar, pues no siempre se les recibe con los brazos abiertos. La compleja problemática de la migración se ha convertido en un tema en los noticiarios constante, tanto en Europa como en Latinoamérica. En el 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones frente a los 173 millones del 2000. Este es el panorama de la migración en cifras. En el 2017, el número de migrantes internacionales, personas que residen en un país distinto al de su país de nacimiento, alcanzó los 258 millones en todo el mundo. Las mujeres migrantes constituyeron el 48%. Se estima que hay 36.1 millones de niños migrantes, 4.4 millones de estudiantes internacionales y 150.3 millones de trabajadores migrantes. Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, América el 26%, África el 10% y Oceanía el 3%. En tiempos recientes, la migración centroamericana hacia los Estados Unidos ha tenido un incremento como nunca antes visto, tanto que ha puesto a prueba la relación de México con los Estados Unidos. A partir del acuerdo migratorio de Estados Unidos con México, nuestro país ha implementado un plan, mismo que fue presentado el miércoles pasado ante el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por el canciller Marcelo Ebrard y el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que tiene por objetivo impulsar actividades productivas en los países de origen de los migrantes. La estrategia cuenta con el apoyo de países como España y Alemania, así como de las 14 agencias de la ONU, con el fin de evitar el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. México se encuentra justo en la zona donde ocurre uno de los mayores tránsitos migratorios en el mundo. El proyecto será precisamente financiado por el gobierno mexicano, pero recibirá el apoyo de otras naciones de diferentes partes del mundo. La idea no se trata de impedir el tránsito humano, sino evitar, de una vez por todas, el tráfico de personas. México va a aportar recursos que mañana también se darán a conocer por varios millones de dólares. Es decir, esto va a empezar como un financiamiento de México. De los países que ya han hecho pública o público su respaldo al plan, destacan España y la República Federal Alemana, y esperamos que en los próximos días habrá respaldo de otros países. El programa también está elaborado para generar empleo y recursos en distintas poblaciones centroamericanas. Y ayer jueves, el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el margen de la presentación del programa Sembrando Vida, que es una ampliación del Plan de Desarrollo de la CEPAL, mismo que busca reactivar la economía de la frontera sur en México a través de la producción campesina. Como muestra de su apoyo, el presidente Nayib Bukele ofreció 50,000 hectáreas dentro de su territorio para las mismas tareas. También pidió tiempo y unidad para que puedan cambiar las cosas en el país y agradeció el apoyo que el país, México, le está brindando. Va a incluir Campeche y Tabasco.
pero nos va a alcanzar también para apoyar en este caso a El Salvador con 50,000 hectáreas para 20,000 empleos en El Salvador. Y lo mismo vamos a hacer con Honduras y con Guatemala. Una región que, como aquí se dijo, va a dar el ejemplo. El encuentro lo han tomado incluso medios internacionales calificándolo como el viraje histórico que propone México para acercarse a Centroamérica. Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares. Se van a sembrar o se van a incorporar o se van a incluir a un programa similar con las modalidades que El Salvador le impondrá, similar al que estoy refiriendo, más de 50,000 hectáreas en la hermana República del Salvador. Y vamos a dar esa cooperación sin condiciones. Este plan además brindará seguridad a las zonas donde desde hace años los traficantes de personas actúan con total y absoluta impunidad. Estos traficantes no solo abusan de ellos y los extorsionan, sino también ponen sus vidas en riesgo. A estos polleros los pudieron detener el pasado miércoles. Autoridades federales realizaron el aseguramiento de un tráiler en Nuevo León, donde viajaban alrededor de 80 indocumentados y detuvieron a 2 presuntos traficantes. Según las primeras investigaciones, los hechos se registraron en el kilómetro 20, a la altura del tramo conocido como Las Crucitas, lugar donde autoridades federales interceptaron el tráiler. El chofer, como el acompañante, se pusieron nerviosos y, claro, terminaron por confesar que transportaban indocumentados, por lo que ellos, por supuesto, fueron detenidos. Las personas, entre las que había una gran cantidad de niños, viajaban en la caja a la cual estaba cubierta con una lona. El vehículo de carga fue trasladado a la Fiscalía General de la República y los centroamericanos fueron entregados a las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Mientras tanto, en Tabasco, también el miércoles, 4 choferes de transporte de pasajeros foráneos fueron detenidos por la policía. A bordo de sus unidades transportaban a 78 inmigrantes. Los detectaron en un retén de inspección ubicado en la carretera Villahermosa Cárdenas. Viajaban con destino a la Ciudad de México. Los extranjeros portaban boleto pagado, pero no lograron comprobar su estancia legal en el país. Y la Fiscalía General de Chiapas rescató a 36 extranjeros, entre ellos 10 menores de edad, en el punto de revisión conocido como La Pochota, en Tuxtla Gutiérrez. Fueron 15 guatemaltecos, 9 hondureños, 7 cubanos y 5 salvadoreños. Mientras se aclara su situación legal, permanecen en instalaciones de migración. En lo que toca a la frontera sur, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reveló que tras el acuerdo migratorio con Estados Unidos, se decidió desplegar a 1,500 elementos de la Guardia Nacional adicionales en el límite con Guatemala, con la finalidad de alcanzar los objetivos migratorios pactados. Agregamos algunas regiones, un par de regiones, pero ya teníamos calificadas como prioritarias la mayor parte de ellas. ¿Pero cuántas regiones ahora se agregaron y qué elementos significa? ¿Se aumentaron entonces? Aumentamos de 4,500 a 6,000 elementos, porque ampliamos la zona de cobertura hasta llegar al istmo de Tehuantepec. Mientras tanto, en la frontera norte sigue la crisis migratoria. El Senado de Estados Unidos asignó 4.600 millones de dólares para resolver la situación de los refugiados. México, por su parte, está llevando camiones al norte para regresar a los centroamericanos a sus países de origen. El problema es que Estados Unidos no los devuelve como llegaron. Prácticamente aquí separan familias. No es como que lo dijeran, bueno, vos venís con tu familia, te vas con tu familia. Yahoo Noticias señala que autoridades fronterizas de México y Estados Unidos están intentando lidiar con una oleada sin precedentes de migrantes que huyen de dificultades económicas
y violaciones de los derechos humanos desde distintos países de África. Según la Organización Internacional para las Migraciones, 380 migrantes han muerto este año en América Latina. El aumento de inmigrantes muertos coincide con el reforzamiento de la seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos. We want to say that this month has been marked by several tragedies on the U.S.-Mexico border, where at least 23 people have died since 30 May. That's more than one per day. Porque muchos recurren a rutas más peligrosas en su intento por cruzar una frontera que está completa, total y absolutamente blindada. Just in the past few days, of a 6-year-old girl from India dying of dehydration in Arizona after crossing into the United States from Mexico. Es por ello que muchos se han sumado a la propuesta mexicana, como la Unión Europea, que anunció que apoyará el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica. Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, destacó que el plan representa una excelente oportunidad para aplicar la cooperación regional y bilateral. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que considera al país vecino, o sea, México, como un amigo, ya que está haciendo un gran trabajo tras la firma del acuerdo migratorio. Tenemos confianza de que nuestro país va a salir adelante y queremos hacerlo junto con nuestros hermanos centroamericanos. No es solo medidas coercitivas, cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo y buscar soluciones a esos problemas. Esto se logró en el acuerdo. Bueno, para empezar, no entraron en vigor los impuestos, los aranceles. Es mejor el desarrollo, el bienestar y el libre comercio. Y desde algún lugar de Europa, vamos con José Luis Belmar y una mujer en la historia. Carolina Beatriz Ângelo, un ícono feminista portugués, quien al igual que otras feministas de Portugal, a principios del siglo XX, participó activa y simbólicamente en la ejecución de la Primera República Portuguesa en 1910. En 1907 se convirtió en pionera del sufragio femenino cuando aprovechó un par de errores en la ley para lograr el derecho a votar de la mujer. El impacto internacional por la votación de Ângelo fue muy fuerte. Portugal se vio como un país pionero en lo que se considera el sufragio femenino. La noticia fue coreada por las feministas de toda Europa, quienes enviaron telegramas y cartas de felicitación a la Asociación Feminista de Propaganda, fundada por Carolina. Después del establecimiento de la República, en 1910, Carolina vivió su activismo republicano y feminista a un ritmo tal, con visos alucinatorios, que murió de un ataque al corazón el 3 de octubre de 1911. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Carolina B. Ângelo. Lo cierto es que todo lo que se haga para acabar con la migración obligada será un gran paso en favor de millones de seres humanos, para que en sus lugares de origen se acabe con la violencia y el hambre y encuentren las oportunidades que hoy no tienen. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.